conectan hoy a esta transmisión. Sé que el Señor les va a bendecir a través de esta palabra, así como todos los que estamos en este lugar. Así que les invito a que nos pongamos de pie. Y antes de que leamos, solo vamos a hacer una pequeña oración. Señor amado, en esta mañana preparamos y disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, porque anhelamos que tú hables a nuestra vida. Como dijo el salmista, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Señor, hoy quiero pedirte, precioso Dios, que abras el corazón y la mente de cada uno de los que estamos en este lugar, para que tu palabra, Señor, sea iluminada por tu Espíritu Santo y la podamos entender, Señor. Que en esta mañana sea una palabra que podamos digerir y que cada uno de nosotros, Señor, sea saciado por ese mensaje que tú tienes preparado en esta mañana para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a estar leyendo entonces 2 de Corintios capítulo 7 versículos 13 y 14. Amén. Perdón, 2 de Crónicas, discúlpenme. 2 de Crónicas capítulo 7 versículos 13 y 14, discúlpenme. Listo. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y quiero hacerles una pregunta para comenzar. ¿Alguno aquí de pronto tiene una oración por la que le ha estado pidiendo al Señor y que no ha recibido una respuesta? Puede ser, y vamos a ver, que pueden haber ciertas cosas que pueden ser de alguna manera un estorbo en nuestra oración. Sí, podemos orar. Y puede que Dios no escuche esa oración. Y por eso en esta mañana vamos a ver 4 condiciones para una oración efectiva, una oración por restauración, que es de lo que se trata esta oración. Y yo sé que es un pasaje que todos hasta no lo sabemos de memoria, ¿sí? Y lo usamos mucho cuando vamos a orar. Y Señor, sí, se humillaré mi pueblo. Y no lo sabemos. Pero en esta mañana quiero que podamos meditar un poquito más, profundizar en lo que el Señor nos está diciendo, en los principios. Bueno, vamos a ver entonces 4 condiciones para que esa oración sea eficaz delante del Señor. Quiero leerles en otra versión, eso que acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. La versión Reina Valera dice, entre mi pueblo. Y empieza el versículo 13 diciéndonos que puede ser que venga las dificultades, ¿cierto? Entre el pueblo de Dios. Puede ser que venga la sequía. Puede ser que venga esa langosta que se come la cosecha. Algunos aquí tienen cultivos y sabemos que cuando vienen las plagas y se comen los cultivos, es una pérdida. Esa fuente de ingreso, esa fuente de alimento es destruida. Algunos aquí no tienen cultivos, pero tienen un trabajo, tienen un negocio. Y a veces vienen cosas y obstáculos y situaciones que parece que devoraran
esa fuente de ingresos. O a veces viene enfermedad entre el pueblo de Dios, y lo hemos visto. Han venido enfermedades, ¿o no? ¿Cierto que sí? Pero esta versión, otra traducción viviente dice, pero si mi pueblo, pero. Me encanta el pero de Dios, porque el Señor está diciendo, no es definitivo, pero algo puede pasar, pero eso puede cambiar. Pero si mi pueblo hace algo, puedo yo también cambiar esa situación. Y es lo que vamos a ver, esas 4 condiciones son ese pero que Dios nos pone. Pero si mi pueblo, ¿y quién es mi pueblo? En este momento en la escritura, cuando lo leemos en Crónicas, allí está hablando el Señor a Salomón, después de haber presentado el templo. Dios hace un pacto con Salomón y Dios le dice, sí, voy a escuchar la oración en este lugar, pero puede que a veces vengan estas situaciones. Y luego viene ese, pero si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí está hablando del pueblo de Israel, los hijos de Israel, su especial tesoro, dice el Señor, el pueblo que Él escogió. Y hoy tú y yo somos el pueblo escogido, amado de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y ¿qué? Pueblo adquirido, comprado por Dios. Así que tú y yo somos ese pueblo. Mira que no está diciendo, pero si los que no conocen de Dios hicieran esto, no. Dice, pero si mi pueblo, que invoca mi nombre. La versión Nueva Traducción Viviente dice que lleva mi nombre. Nosotros llevamos el nombre de Dios. Nosotros decimos, soy cristiano. Yo creo en Jesús, yo creo en el Señor. Pero a veces, como pueblo de Dios, no cumplimos con estas condiciones. Invocamos el nombre de Dios, pero tal vez no lo hacemos de la manera correcta. Así que vamos a empezar con la primera condición. Y ahí está clarito, en el versículo 14. ¿Cuál es la primera condición? Si se humillare mi pueblo. Si se humilla. ¿Qué es humillarse? Postrarse, rendirse. Humillación es todo lo contrario al orgullo, ¿cierto? La humildad es todo lo contrario al orgullo. Humillarse también significa rebajarse, someterse, derribar el orgullo. La palabra del Señor nos enseña que Dios está lejos del orgulloso, lejos del altivo, que Él está cerca y atiende al humilde, pero al que es orgulloso y altivo lo mira de lejos, dice el Señor. Así que la primera condición es humíllese. Y mire que no dice si mi pueblo fuera humillado, dice si mi pueblo se humilla. ¿Qué quiere decir eso? Es una decisión. Yo decido humillarme delante de Dios. Y un gran ejemplo de humildad de este tipo, el gran ejemplo, pues es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso quiero que leamos un pasaje que también sé que conocemos mucho, Filipenses capítulo 2. Y vamos a ver desde el versículo 13 en adelante, hasta el 8. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Así que la humildad no solamente es hacia Dios, sino también hacia mi prójimo. ¿Cuál es la actitud que el Señor dice que debemos tener? Es que el que es humilde ve al otro como alguien que es superior a sí mismo y no al contrario. El orgullo nos hace pensar que yo soy superior.
El orgullo me hace ver al otro así pequeñito, pero la humildad me hace ver al otro como alguien que puedo admirar, que podamos admirar. Todos tenemos algo que admirar del otro, ¿cierto? Recuerdo que una vez hicimos una actividad aquí con el Ministerio de Alabanza donde hablábamos de que admirábamos de las otras personas y yo les decía, enfoquémonos en eso, porque a veces nos enfocamos es en lo que no me gusta, en lo que me incomoda del otro, y no nos enfocamos en lo que admiro del otro, porque es que Dios nos ministramos los unos a los otros y eso es hermoso. Así que, ¿cómo somos humildes también con los demás? Admirando, viendo al otro como superior a mí mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque es que el orgullo nos hace pensar solo en nosotros. Todo me lo tomo personal, ¿cierto? Me miraron, me dijeron, me hicieron. Pero la humildad no solo se enfoca en sí mismo, la humildad mira al otro, mira la necesidad del otro. Y ahí viene el ejemplo, el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. No dice que lo despojaron, no, Él se despojó. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el que estaba a la derecha del Padre, dijo, yo me voy a despojar para ir por mi creación, para ir por la humanidad. Él tomó la decisión, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, ¿qué? Se humilló. A Él no lo humillaron. El Señor Jesús no fue humillado por los sacerdotes, por los fariseos, no. Él se humilló. Él tomó la decisión de hacerse como un siervo, como nosotros, para venir a tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros. Así que el Señor Jesús es el gran ejemplo de humildad, de lo que es un siervo humilde. Tenemos mucho que aprender del Señor. Porque ahí dice que si Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarnos, y nosotros a qué más no nos aferramos, ¿cierto? A tantas, me aferro a mi título, me aferro a mi posición, me aferro a lo que tengo, y eso como que nos hace sentir más grandes, y el Señor nos dice, no, tienes que humillarte. Y cuando nos presentamos ante Dios es importante la humildad. A veces nos presentamos ante Dios y a veces oramos a Dios como si Él fuera nuestro esclavo y no nuestro Señor. Porque a veces la oración es, dame Señor, y te reclamo, y tú tienes que hacerlo, y sí, y tiene que ser un sí. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor lo que Él tiene que hacer? O sea, la primera actitud y el primer paso, esta primera condición es una cuestión no de solo postrarse físicamente, de arrodillarse, es una cuestión de actitud. Y es yo cómo me presento ante Dios, es con humildad, porque es que yo voy a clamar por la misericordia de Dios. Es que por su infinita misericordia Él responda a mi oración, no a reclamarle que Él haga lo que yo quiero que haga. Y por eso muchas veces muchas oraciones no son contestadas, porque vamos a la presencia de Dios a reclamarle y a decirle, no te acepto un no, tiene que ser un sí. ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso al Señor? Así que primero nuestra actitud debe ser humildad. Amén. Vamos a la segunda condición, que dice, si oraren. Y oran. Qué interesante. Tal vez es porque el pueblo de Dios, aunque es el pueblo que invoca el nombre de Dios o dice invocar el nombre de Dios o lleva su nombre, muchas veces no ora. Y muchas veces en estas situaciones, ¿no? Llega el desastre, y no es lo primero que hacemos, orar. Y por eso el Señor dice, si se humillan, pero además si oran. ¿Y qué es orar? Orar ya empezamos a actuar, ya vamos a verbalizar.
vamos a hablar con Dios. Vamos a decirle al Señor nuestra necesidad. ¿Qué hacemos? Pedimos a Dios su intervención. Cuando oramos le estamos diciendo: Señor, mira mi situación, interven. Y tiene mucho que ver con el primer punto. Porque si yo soy orgullosa y digo yo no necesito de Dios, pues no voy a orar. Pero cuando yo oro le estoy diciendo: Señor, yo necesito que tú intervengas porque yo no puedo. Por eso es que van de la mano. Ahora, la oración no es solo hablar. La oración también es escuchar. La oración es una conversación. Y frecuentemente nuestra oración se vuelve un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Donde solo una persona habla. Y hay un ejemplo hermoso en la Biblia, y es una conversación que tuvo Abraham con Dios. Abraham, el padre de la fe. Y en una oportunidad el Señor le visitó. Y es hermoso porque dice el Señor: ¿será que le voy a revelar mis planes a Abraham? Es hermoso. Y el Señor le cuenta a Abraham: he descendido porque voy a ir a Sodoma y Gomorra. Escuché el clamor, voy a ir a ver si es cierto, porque hay mucha maldad y la voy a destruir. ¿Y qué empieza a hacer Abraham? A interceder. Ay, Señor, ¿y si hubieran 50 justos, Señor? Y luego viene la respuesta de Dios. Bueno, si hubieran 50, yo estoy parafraseando, ¿no? Si hubieran 50 no la voy a destruir. Y Abraham: ay, Señor, pero ¿y si hubieran 45? Y viene la respuesta de Dios: bueno, si hay 45. Y luego: ay, Señor, pero si hubieran 40. Y viene la respuesta de Dios. O sea, no fue el monólogo de Abraham: Señor, si hubieran 50 y si hubieran 40 y si hubieran... No, había una respuesta de Dios. Y es que esa es la oración. Y es hermoso porque el Señor ya sabía cuál era la petición de Abraham. Abraham estaba intercediendo por su sobrino Lot. Él no quería que Lot fuera destruido. Y mientras el Señor estaba hablando con Abraham, los dos ángeles ya iban de camino a Sodoma a buscar a Lot. Dios ya sabía cuál era la petición de Abraham. Aún así Dios escuchó a Abraham. Y es hermoso que Dios no le dijo: sí, Abraham, yo ya sé qué quieres, tranquilo, yo voy a salvar a Lot. Listo, chao. No, Dios se quedó escuchando a Abraham. Sí, Abraham, los 50, los 40, los 30. Porque Dios quiere escucharnos. Dios quiere escuchar tu petición, aunque sabe que tenemos necesidad. Pero Él quiere escucharnos y Él quiere hablarnos también. Y por eso es importante que cuando hablemos con el Señor, también como que pausemos. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de que oramos y de repente el Señor trae un versículo bíblico? Porque es que la palabra de Dios es la principal forma en la que Dios nos habla. Y entonces, wow, esta historia, wow, esto que yo había leído hace mucho tiempo, porque es lo que hace el Espíritu Santo, nos recuerda. Y vamos y decimos: wow, la respuesta. O pone Dios eso en el corazón mientras oramos, o el Espíritu Santo nos va guiando: ora así. Entonces es importante que en la oración dejemos ese espacio también para que Dios nos hable, para que también escuchemos su voz. ¿Y por qué es importante que oremos? Porque solo Dios tiene la respuesta. Solamente en Él podemos encontrar esa respuesta que estamos buscando. ¿Cuál es la tercera condición? Buscar en mi rostro. Ay, es que ahí está así muy clarito el versículo, ¿cierto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y la tercera condición es: y buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar? Ahorita estábamos cantando: yo te busco, pero ¿qué es buscar? Encontré una definición que decía: esforzarse por encontrar. Eso es buscar, es esforzarme por encontrar, es anhelar. Pero dice: si buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios?
hay algo interesante y es que no dice si buscar en mis manos. ¿Por qué? Porque muy frecuentemente, especialmente cuando estamos en una situación muy difícil, lo primero que buscamos de Dios son sus manos. Señor, dame. ¿Qué me puede dar Dios? Pero el Señor no dice si buscar en mis manos, no. Dice si buscar en mi rostro. ¿Qué es el rostro de Dios? ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Cuando ustedes llegan, cuando llegamos acá y nos saludamos entre hermanos, imagínese usted mirándole los zapatos al hermano. Hola hermano, ¿cómo está? Ay, tan bonito sí que se ve. ¿Y cómo ha estado? Ay, esa situación tan difícil. ¿Cree que usted que realmente la persona siente que hay una conexión? ¿Realmente sí está interesado? No. Puede ser hasta una falta de respeto, ¿cierto? Ni siquiera decirle hermano, ¿cómo está? Mirarle el rostro. Eso es una conexión con la otra persona, demuestra interés por lo que la otra persona te tiene que decir. Es realmente un interés por conocer a Dios. Es esforzarse por encontrar el carácter de Dios. O sea, el Señor es lo que nos está diciendo es si mi pueblo que dice que invoca mi nombre no solamente me pidiera cosas, sino que me buscara a mí. Si mi pueblo que dice que invoca mi nombre quisiera conocerme, quisiera conocer mi voluntad, no solo lo que yo le pueda dar. Quiero que veamos otro ejemplo hermoso y es Moisés. Vamos a leer un versículo que encontramos en Éxodo capítulo 33, versículo 13. Solo vamos a leer ese versículo, aunque pueden leer todo el capítulo 33, pero vamos a leer el versículo 13, donde Moisés dice: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Vamos a dejarlo solo hasta ahí. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tus caminos, tu camino, para que te conozca. ¿Cuál era el anhelo de Moisés? Conocer a Dios. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que literalmente Moisés le dice: Señor, quiero ver tu rostro, muéstrame tu rostro, Señor. Él estaba buscando el rostro de Dios. Y el Señor le dijo: no puedes ver mi rostro porque no hay quien vea mi rostro y viva, pero te voy a dejar, ¿cierto? Un destello de mi gloria. ¿Por qué? Porque Moisés buscó, porque Moisés se esforzó por ver el rostro de Dios. Y aunque no vio su rostro literalmente, él conoció la voluntad de Dios, él conoció a Dios, él conoció los caminos de Dios. Más adelante vemos que el Señor dice: con Moisés yo hablo cara a cara como con un amigo. ¿Quién tiene ese privilegio? Cuando Aarón y su hermana Miriam dijeron: ay, es que solamente Dios habla por Moisés. Y Dios les dijo: es que con Moisés es diferente. Tengo una relación distinta con él. ¿Por qué? Porque Moisés se esforzaba por buscar el rostro de Dios. Y el Salmo 103:7, que sé que es un salmo que también conocemos, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Él se esforzó por buscar el rostro de Dios y Dios le dejó ver cuáles eran sus caminos. Dios le reveló cosas a Moisés. En ese monte, Dios le dio los planos del tabernáculo, así todo, al derecho y al revés, con medidas, exacto, todo. ¿Por qué? Porque él buscó el rostro de Dios. Y el pueblo de Israel solo vio sus obras. El pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto y ya están frente al Mar Rojo y dicen: ay Dios, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Preferible ser un esclavo que morir en el desierto. Y Dios les abrió el Mar Rojo. Pasaron y llegaron al desierto y: ay, quisiéramos estar en Egipto porque aquí el Señor nos trajo a morir. Y Dios les dijo: les voy a mandar maná, el pan del cielo. Ay, pero qué sed que tenemos, Dios nos mandó a morir de sed. Y Dios
de la roca brota agua. Ay, pero ese maná ya no nos gusta. Uy, ya estamos cansados de comer ese maná. Y Dios, les voy a mandar carne. Vieron la columna de fuego, la columna de nube que los acompañaba día y noche, 40 años. Pero solo vieron sus obras porque no se interesaron en buscar el rostro de Dios. En una oportunidad Dios les dijo a Moisés: voy a hablarle directamente al pueblo. El pueblo escuchó audiblemente, directamente la voz de Dios. Y ellos dijeron: no nos hables. Usa al intermediario Moisés, no nos hables a nosotros. Porque ellos, viendo tantas acciones de Dios, que uno diría, si yo viera todos esos milagros, wow, ¿cierto? Y ellos vieron tantas cosas de Dios, pero debido a que no buscaron su rostro, fueron rebeldes y se apartaron una y otra vez del Señor. ¿Y quién es la imagen de Dios? ¿Cuál es ese rostro que buscamos conocer? Pues Hebreos capítulo 1, versículo 3, lo voy a leer. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen de Dios. Dios se nos reveló a través de Cristo y buscamos su rostro cuando queremos conocer más al Señor. Cuando queremos conocer más en su palabra, ¿quién eres, Señor? ¿Cuál es tu carácter, Señor? ¿Qué es lo que a ti te agrada, Dios? ¿Qué es lo que no te agrada? Porque cuando conocemos, buscamos su voluntad, ahí el Señor nos empieza a dar esa respuesta. De pronto hemos estado orando mal y el Señor nos empieza a mostrar: esa no es mi voluntad, es esta. Y Dios empieza a direccionar también nuestra oración. Y vamos a ver el punto número 4, la cuarta condición: si se vuelven de sus malos caminos. ¿Qué es volverse de los malos caminos? Es arrepentimiento. Es dejar el pecado, es una acción. Dios nos llama desde la actitud de humildad hasta una acción que es: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. Y no está diciendo si los pueblos que están allá se arrepintieran, dice si mi pueblo se arrepiente. Porque cuando yo conozco y busco el rostro de Dios y busco en su palabra su voluntad, yo me doy cuenta de que estoy sucia y entonces tengo que arrepentirme. Por eso debemos vivir una vida de arrepentimiento, de un cambio. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios. Porque lo ofendemos, porque no siempre hacemos su voluntad, porque tomamos malas decisiones, porque aunque somos el pueblo de Dios, ofendemos a Dios. Y debemos arrepentirnos. Amén. Así que hemos visto 4 condiciones al que el Señor nos está llamando. 1, humillación, una actitud de humildad. Número 2, oración, una conversación con Dios. 3, buscar el rostro de Dios, no solo sus manos. Anhelemos ver a Dios, anhelemos, busquémoslo, anhelemos que Él nos hable más. Tenemos tanto que descubrir de Dios, hay tanto que profundizar acerca del Señor, pero necesitamos arrepentirnos también. Reconocer que sí, somos pecadores. Y no porque yo un día hice una oración de fe, entonces ya con eso tuve. No, es que es un arrepentimiento constante, es un reconocimiento constante, es una limpieza constante que el Señor quiere hacer en nosotros. Y luego vienen 3 promesas de parte de Dios. Vemos que comienza este versículo 14 diciendo: si se humillare. En la nueva traducción dice:
viviente dice, pero si mi pueblo. ¿Qué es eso? Una condición. Y con esa condición viene también una promesa. Dice, entonces yo, dice el Señor. Y es importante entender que cuando el amor del Señor es incondicional. Nosotros cantamos amor sin condición. El amor nos ama sin condición. Como un padre ama a un hijo, aunque se equivoque, aunque haga, lo sigue amando. Pero las promesas de Dios, las bendiciones del Señor que Él nos ha prometido, tienen condiciones. Y vimos esas 4 condiciones, pero ahora vamos a ver la promesa. Y la primera promesa es que el Señor oirá nuestras oraciones. Dice, oiré desde los cielos. Entonces yo, el Señor, oiré desde los cielos. Y yo creo que si algo anhelamos cuando oramos es que el Señor nos oiga. Porque yo creo que no nos presentamos ante Dios a orar esperando que se quede como en las 4 paredes y ya, o sea, como hablando como yo sola. ¿Y cuántos de pronto han sentido eso en algún momento? Que oran y que sus oraciones como que no suben, como que se quedó ahí. Por eso tenemos que hoy examinarnos si hay algo que está impidiendo que mi oración sea escuchada. Qué triste es orar y que mi oración no sea atendida, porque hay alguna de estas cosas que necesito arreglar en mí. Porque queremos que nuestra oración no tenga estorbo, queremos que nuestra oración sea atendida y queremos que haya una respuesta a nuestra oración. Dice el salmista en el Salmo 66, 18 y 19, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Queremos que el Señor nos escuche, queremos que Él atienda nuestro clamor. La segunda promesa es perdonaré sus pecados. Ayer cuando compartíamos la enseñanza con los niños en la estación y hablábamos de las peticiones de oración que ellos tenían, me impactaba que los niños decían perdón de pecados. Eran conscientes, incluso unos niños nuevos que no habían ido a la clase antes, y la primera petición que subrayaban era perdón de pecados. Y creo que a veces se nos olvida, se nos pasa esa conciencia de mi necesidad de que el Señor me perdone, mi necesidad de que Él borre mi culpa, la necesidad que tengo de que Él me limpie. Y eso también debe ser algo que anhelemos. Anhelo ser perdonado. ¿Por qué? Porque es que el pecado me pone en enemistad con Dios. El pecado me aleja de Dios. El pecado además trae consecuencias. Y por eso es que no hay perdón de pecados si no hay un verdadero arrepentimiento. Si no hay humildad, no pueden haber perdón de pecados. Y en último lugar, sanaré su tierra. Aquí hablábamos de varias cosas, ¿no? Hablábamos de las tierras, hablando del contexto en el que el Señor le está dando esta promesa a Salomón. Está hablando de un contexto en el que si viniera la sequía, si viniera la pestilencia, donde hay destrucción, donde la tierra literalmente es consumida, no hay fertilidad, no hay productividad. Y sabemos que la tierra está bajo maldición a causa del pecado. Está sujeta. El Romanos capítulo 8 versículo 19 dice que la tierra gime a una, ¿cierto? Ahí mire, bueno, en el versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí más adelantico dice que gime a una como con dolores de parto. ¿Por qué? Porque la tierra necesita, o la tierra está clamando, la creación está clamando, que el pueblo de Dios,
que invoca su nombre, sus hijos se levanten y hagan algo. Dios quiere, Dios anhela sanidad en todos los niveles de nuestra humanidad, no de nuestra humanidad, sino mejor como de la sociedad también. Vemos las noticias y decimos, es un caos. Necesitamos a Dios, necesitamos la intervención de Dios. La tierra necesita ser sanada. Las personas, la cultura, la educación, el gobierno, necesitamos sanidad en todas las áreas. Y por eso es que el anhelo de la creación es que como hijos de Dios nos levantemos creyendo, nos levantemos en humildad ante Dios, nos levantemos y oremos, clamemos, busquemos realmente su rostro y nos arrepintamos para que Él pueda traer esa sanidad. El capítulo 22 de Apocalipsis y también el profeta Ezequiel hablan de un río. En Ezequiel dice que es un río que sale del templo. En Apocalipsis dice que es un río que sale del trono de Dios y del Cordero. Y que ese río es agua de sanidad. Y por donde ese río pasa, sana. Cuando pasa por unas aguas donde no hay vida, hay vida. Y ahora hay peces y todo por donde pasa el río, hay vida. Lo que el Señor quiere es que toda la creación sea llena de Él. Que ese río que fluye del trono de Dios, que ese evangelio fluya por toda la sociedad. Es la única manera de que haya sanidad en Colombia, es que la presencia de Dios, es que su palabra corra. Así que vemos, gloria a Dios. Y cuando no vemos que eso sucede, creo que la pregunta que nos debemos hacer es, ¿y los hijos de Dios? Porque si la palabra dice que es cuando su pueblo hace esto, ¿qué está haciendo su pueblo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué no estamos haciendo? Así que quiero hacerte esta pregunta, viendo lo que el Señor nos ha enseñado en esta mañana a través de su palabra, porque fue su palabra la que habla. ¿Y a qué nos está llamando hoy el Señor? ¿A qué te está llamando hoy? ¿Has tenido oraciones que no han sido contestadas y no has visto ni una respuesta de Dios, ni de su voluntad, ni te ha dado ninguna respuesta? Hoy quiero que te preguntes de esas 4 condiciones, ¿cuál es la que Dios te está, o cuáles Dios te está llamando a trabajar? Quizás has sido orgulloso y te has presentado con arrogancia ante Dios, o te cuesta pedirle perdón al hermano. Quizás no has orado, no has presentado tus peticiones delante de Dios, no has buscado su rostro, solo has buscado por tu necesidad. Solo le has pedido a Dios, sáname, 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 pero no le has dicho, Señor, quiero primero conocerte. O hay un pecado, como nos decía también el pastor en la vigilia. Quizás hay algo que necesitamos, de lo que necesitamos arrepentirnos. Pidámosle al Señor que nos revele, porque a veces hay pecados ocultos, hay pecados que incluso ni nos damos cuenta. Señor, revélame, ¿en qué estoy fallando? Muéstrame, Señor, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿Qué es lo que está obstaculizando mi oración? Porque queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Así que hoy quiero invitarles como pueblo de Dios a que nos levantemos, a que busquemos al Señor, para que venga la sanidad a nuestro territorio, que venga la sanidad a nuestras familias, la sanidad a nuestros hogares, a nuestras relaciones, a nuestra economía. Amén. Así que le damos las gracias a todos los que hoy se han conectado a esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Y
A los que estamos aquí quiero invitarles a que hagamos una oración.